Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo esté sobre ti en este precioso día, despertando con el Espíritu Santo. En Santiago capítulo 2, versículo 17, dice algo poderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué poderosa palabra. Dios demanda de que si vas a creerle a Él, de que si le vas a servir a Él, tienes que tener fe en Él, creer en Él para cualquier cosa. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 37, que todo es posible para Dios, que no hay nada imposible para Dios, que todo es posible. Dios puede hacer lo imposible posible en todo. Cuando tú le sirves a Dios, sírvele en grande, pídele en grande, porque Dios es un Dios grande. Aquí nos dice a nosotros que la fe sin obra es muerta. Yo he orado por enfermos que han sanado. Yo he orado por gente con dolores de estómago que han sanado al instante. Yo he orado por gente que han tenido dolor de cabeza y han sanado al instante. Yo he orado por gente que están en depresión y han sanado al instante. Hay que tener fe cuando nosotros oramos por una persona, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible de que tú puedas decir que Dios es tu Dios y de que Dios todo lo puede hacer. Si tú quieres predicar la palabra de Dios, tienes que practicar lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay muchos que Dios le ha dado palabra, pero están sentados en la palabra que Dios le dio, o están durmiendo en la palabra que Dios le dio. Hay muchos que no actúan, hay muchos que no caminan conforme a la palabra y el propósito que Dios los ha llamado. No le creen a Dios, tienen duda en su corazón, tienen doble pensamiento, y Dios quiere una iglesia, quiere gente que le crean a Él, que cuando diga camina por encima de las aguas, caminen por encima de las aguas, que cuando le digan al bosque muévete, el bosque se moverá, que cuando le digan a las aguas que se separen, las aguas se van a separar. Alabado el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que tener una fe que no tenga límites, que no tenga duda, que no tenga doble pensamiento, que no sea quebrantada por nada. Nosotros le servimos a un Dios poderoso, un Dios omnipotente. Muchos no reciben porque no saben orar en fe, no saben pedir en fe. Detrás de su oración tienen duda, detrás de su oración tienen incredulidad, detrás de su oración tienen doble pensamiento. Y el Señor no puede hacer una obra en alguien que no le cree y que duda de su poder y de su gloria. Escúchame bien, escúchame bien. El apóstol Pablo pregunta esta pregunta a Santiago, le dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué te vale decir que tienes fe pero no tienes obras? No has hecho nada con lo que Dios te ha dicho. No has caminado conforme a lo que Dios te ha dicho. No has actuado conforme a lo que Dios te ha dicho. Cuando yo estuve un tiempo en oración, que no tenía iglesia, estaba orándole al Señor. Por un año corrido le oré al Señor. El Señor en una madrugada, mientras yo dormía, me gritó al oído y me dijo: Juan, si no estás trabajando en tu propósito, no estás haciendo nada. Yo no estaba en una obra, yo no estaba predicando, yo estaba en silencio orando a Dios un año completo, cuando Dios me grita al oído y me dice: tú no estás haciendo nada, tú no estás trabajando en tu propósito. Y dice: ¿qué fe tú tienes? Me preguntó: ¿qué fe tú tienes si tú tienes obras? ¿Podrá tu fe salvarte? ¿Podrás salvarte a través de lo que tú estás haciendo? Porque yo te he llamado, porque yo te he marcado, porque tienes mucho que dar y estás callado, porque tienes mucho que dar y no estás caminando. Camina en la fe que yo he depositado en ti. El Señor quiere un hombre y una mujer que se muevan en fe para todo lo que Dios le ha pedido que hagan. Nosotros mismos marcamos la diferencia cuando Dios te ve el corazón que tú crees y ve que tú crees completamente y no tienes duda y le crees a Él. Él moverá montañas, Él hará cosas grandes y Él hará milagros que te van a sorprender.
Dios me ha sorprendido con muchos milagros que ha hecho a través de las oraciones que se ha hecho en la vida que yo he hecho para otros. Wow, el Señor me ha sorprendido de una manera increíble. Tenemos que creerle a Dios. Primer punto, la fe sin acción es sola una sombra sin vida, un suspiro que disuelve sin dejar huellas. Segundo punto, no basta con creer, hay que caminar sobre el fuego con los pies del compromiso con Dios. Tercer punto, Dios no busca solo palabras, sino manos que sanen, pies que caminen y actos que reflejen el cielo de parte de Dios. Cuarto punto, la fe verdadera no se esconde, se manifiesta en cada gesto que transforma el dolor en esperanza. Quinto punto y último. Una fe sin obra es como una semilla que nunca toca la tierra, destinada a morir en el viento. Si tú no tienes fe, entonces ¿en qué Dios estás creyendo? Aunque no veas las cosas cuando tú oras, aunque tú no veas los milagros cuando tú oras, sigue creyendo, sigue orando, sigue caminando en la fe y verás que Dios en un momento dado va a transformar lo que tú no estás viendo en acciones poderosas de gloria, llenas de milagros, llenas de acción de gracia, llenas de misericordia, llenas de la gracia de Dios, llenas del poder del Todopoderoso. El Señor quiere una generación que se mueva en fe y que le crea a Dios en momentos difíciles para que ellos vean la grandeza de Dios. Dios no puede multiplicar los panes si tú no tienes hambre, pero cuando tienes hambre, Dios multiplica los panes para aquellos que tienen hambre y sed de sus milagros y de sus obras. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video con alguien. Suscríbete al canal para más contenidos como estos. Bendiciones.